Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema explosivo. Un tema que créanme ha sacudido a todo el mundo de las series turcas y en particular, a los fans de una pareja en específico. Como habrán visto en el título, la noticia que vamos a tratar hoy es la que ha saltado a la palestra el 7 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores. La Hande y Kerem. Ya sé que a muchos de ustedes como a mí les encanta el drama, el chisme, la emoción, y bueno, este tema tiene todo eso y más. Así que prepárense para sumergirnos en los detalles de esta noticia, analizar qué es lo que sabemos, qué se especula, y por supuesto, a debatir sobre lo que podría significar para el futuro de estos dos queridos actores. Antes de empezar a desmenuzar la información, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre las últimas novedades y análisis del mundo de las series turcas, de sus protagonistas, y de todos los chismecillos que a todos nos encantan. Suscríbanse y únanse a esta gran comunidad. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, opiniones y teorías sobre todo lo que vamos a discutir hoy. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Bien, ahora sí, comencemos. El 7 de julio de 2025, ¿qué pasó exactamente? La noticia que explotó fue su separación. Sí, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla con su química en Love is in the Air, anunciaron su ruptura. Una bomba. Una bomba que, como era de esperarse, generó un tsunami de reacciones en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en el corazón de sus fans. Fue un terremoto emocional para muchos, especialmente para aquellos que habían seguido su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, con fervor. La noticia en sí llegó a través de diferentes medios, principalmente turcos, pero rápidamente se extendió a nivel internacional. En un principio las fuentes eran un poco ambiguas, sin muchos detalles específicos. Se hablaba de que la relación había llegado a su fin, que ya no había vuelta atrás, pero las razones fueron un poco difusas al principio. Los comunicados oficiales eran escuetos, limitándose a confirmar la separación y a pedir respeto por su privacidad. Sin embargo, la ausencia de detalles solo avivó la llama de la curiosidad y la especulación. Los rumores apuntaban a diferentes causas, diferencias irreconciliables, el desgaste de la relación debido a la distancia, el estrés de sus apretadas agendas de trabajo, y hasta la posible presencia de terceros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cuáles fueron las reacciones de los fans? Imaginemos la tormenta en Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Los hashtags se multiplicaron, los memes inundaron la web, y los debates sobre la pareja fueron interminables. La noticia se convirtió en el tema de conversación principal en foros, grupos de fans y cualquier rincón de Internet donde se reunieran los seguidores de Senkalkam y de sus protagonistas. Por un lado, estaban los que lamentaban la ruptura, expresando su tristeza y su decepción. Recordaban con cariño los momentos románticos de Hande y Kerem, los momentos especiales que compartieron, y la magia que irradiaban como pareja. Para ellos, la separación era un duro golpe al corazón. Revivían los momentos icónicos de la serie, compartían fotos y vídeos de sus escenas favoritas, y expresaban su anhelo porque la pareja volviera a estar junta. Su tristeza era genuina y palpable. Algunos incluso se negaban a creer la noticia, esperando un milagro que los volviera a unir. Por otro lado, estaban los que quizás ya habían vislumbrado el final. Los que veían señales de distanciamiento en sus publicaciones en redes sociales, en sus apariciones públicas, y en las pocas declaraciones que hacían sobre su relación. Para ellos, la separación no fue una sorpresa, sino más bien la confirmación de algo que ya sospechaban. Habían notado la disminución de interacciones en redes, la ausencia de fotos juntos, y la falta de declaraciones de afecto en entrevistas. Estos fans, aunque también entristecidos, se mostraron quizás un poco más resignados y preparados para la noticia. Y por supuesto, no faltaron los que comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. El debate sobre el famoso tercero en discordia se encendió de inmediato. Se mencionaron nombres, se analizaron fotos, se investigaron movimientos en redes sociales. Todo para intentar descubrir qué había sucedido realmente. La intriga y la necesidad de saber la verdad impulsaron una frenética búsqueda de pistas y evidencias.
Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Hande y Kerem hablaron al respecto. Bueno, como es habitual en estos casos, la información oficial fue muy limitada. Ambos actores emitieron comunicados breves, a través de sus representantes, en los que confirmaban la separación y pedían respeto por su privacidad. Evidentemente no entraron en detalles sobre las razones de la ruptura, ni tampoco ofrecieron declaraciones polémicas. Optaron por mantener la discreción, algo que por un lado, es comprensible, pero por otro, deja un vacío que la gente llena con especulaciones. La falta de información, en lugar de apaciguar los ánimos, los encendió aún más, alimentando la curiosidad y las conjeturas. La decisión de ambos actores de no hablar sobre el tema fue respetada por muchos, pero también criticada por otros, que sentían que merecían una explicación. Ahora vamos a sumergirnos un poco más en los rumores y las especulaciones que surgieron a raíz de la noticia. Como mencioné antes, una de las teorías más populares fue la de la presencia de un tercero en discordia. Algunos medios turcos señalaron a ciertas personas, aunque sin pruebas concretas. Se mencionaron nombres de actores y actrices con los que Hande y Kerem habían trabajado, o con los que habían sido vistos en eventos sociales. Por supuesto, estas acusaciones fueron rápidamente desmentidas, pero el rumor se extendió como la pólvora. La naturaleza sensacionalista de este rumor captó la atención del público, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se defendía y se atacaba a los posibles involucrados. Otra teoría, que también tuvo mucha fuerza, fue la de las diferencias irreconciliables. Según esta versión, Hande y Kerem tenían personalidades muy diferentes, y sus expectativas sobre el futuro de la relación no coincidían. Mientras que Hande quizás buscaba algo más estable y familiar, Kerem, por su parte, podría estar más enfocado en su carrera profesional y en otros proyectos personales. Esta teoría se basaba en el análisis de sus entrevistas, de sus declaraciones públicas, y de las pocas pistas que dejaban entrever sobre su relación. La presión de la fama, las ambiciones individuales y las diferencias en la forma de ver el futuro podrían haber jugado un papel crucial en la ruptura. También se habló del desgaste de la relación debido a la distancia. Recordemos que ambos actores tenían proyectos profesionales muy demandantes, que los obligaban a viajar constantemente. Hande en ese momento estaba trabajando en una nueva serie, mientras que Kerem seguía con sus proyectos internacionales. La distancia, sumada a las apretadas agendas, pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación, y haber contribuido a su desgaste. La logística de mantener una relación a distancia, la falta de tiempo para compartir y el impacto del trabajo en sus vidas personales fueron factores importantes que se mencionaron en las discusiones. Además, no podemos olvidar el estrés de sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y la presión mediática a la que están sometidos es enorme. Las expectativas de los fans, la atención de los medios de comunicación, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, pueden ser muy difíciles de gestionar. Este estrés, combinado con otros factores, podría haber afectado la relación. La constante exposición, los juicios y las críticas que acompañan a la fama pueden erosionar la confianza y la intimidad en una pareja. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones sentimentales son complejas y que las razones de una ruptura pueden ser múltiples y variadas. No siempre hay un único culpable, ni una única causa que explique el final de una relación. La vida es compleja y las decisiones, especialmente las emocionales, rara vez se basan en una sola razón. En segundo lugar, que los rumores y las especulaciones son inevitables cuando se trata de figuras públicas. Los fans y los medios de comunicación siempre quieren saber más, y a falta de información oficial, recurren a las conjeturas y a las interpretaciones. El deseo de comprender y la curiosidad innata del ser humano impulsan la búsqueda de respuestas, aunque a veces estas sean solo especulaciones. Y en tercer lugar, que debemos respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles como una separación. Aunque nos encante el chisme, debemos ser conscientes de que hay sentimientos involucrados, y que Hande y Kerem tienen derecho a vivir este proceso de la forma más discreta posible. La empatía y la consideración son fundamentales, incluso cuando se trata de figuras públicas. ¿Cómo ha afectado esta ruptura a la carrera profesional de ambos actores? Bueno, es una pregunta interesante. En general, las rupturas sentimentales pueden tener un impacto en la imagen pública de los actores, pero también pueden ser una oportunidad para reinventarse y para demostrar su profesionalismo. En el caso de Hande y Kerem,
la separación no parece haber afectado negativamente su carrera. Ambos han seguido trabajando en nuevos proyectos y han mantenido su popularidad entre el público. La resiliencia y el profesionalismo de ambos actores son dignos de admiración. Ande, por ejemplo, siguió protagonizando su serie y recibiendo el apoyo de sus fans. Su trabajo fue reconocido y su popularidad, lejos de disminuir, se mantuvo estable. Kerem, por su parte, continuó con sus proyectos internacionales y demostrando su talento. Su enfoque en su carrera demostró su compromiso y su capacidad para adaptarse a las circunstancias. En definitiva, la separación de Hande y Kerem fue una noticia impactante que generó mucho revuelo en el mundo de las series turcas. Los rumores, las especulaciones y las reacciones de los fans fueron inevitables, pero al final, lo más importante es respetar la privacidad de los protagonistas y desearles lo mejor en sus futuros. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones más bonitas y admiradas pueden llegar a su fin. Sin embargo, también es una lección sobre la importancia de la privacidad, la empatía y el respeto. Ahora hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué les deparará a Hande y Kerem en sus vidas personales y profesionales? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos hacer algunas predicciones basadas en su trayectoria y en sus ambiciones. En el plano profesional, ambos actores tienen un futuro prometedor. Hande, con su talento y carisma, seguramente seguirá protagonizando exitosas series y películas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su capacidad para conectar con el público y su dedicación a su trabajo la convierten en una de las actrices más solicitadas del momento. Podríamos esperar verla en proyectos más ambiciosos, explorando diferentes géneros y personajes. Quizás incluso se anime a incursionar en el mundo de la producción o la dirección. Kerem, por su parte, continuará consolidando su carrera internacional. Su atractivo, su talento y su dominio de varios idiomas lo convierten en un actor muy solicitado en el mercado internacional. Podríamos esperar verlo en proyectos en Hollywood, en producciones europeas, o en colaboraciones con otros países. Su ambición y su determinación lo llevarán a conquistar nuevas metas y a demostrar su versatilidad como actor. En cuanto a sus vidas personales, es probable que ambos se tomen un tiempo para sanar y para enfocarse en sí mismos. La ruptura de una relación, especialmente cuando es tan pública, puede ser un proceso doloroso y complicado. Es fundamental que se den tiempo para reflexionar, para cuidar de su bienestar emocional y para reconstruir sus vidas. En el futuro es posible que ambos encuentren nuevas parejas y que vuelvan a enamorarse. La vida sigue adelante y el amor siempre encuentra caminos nuevos. No sabemos cuándo ni cómo, pero es probable que vuelvan a abrir sus corazones y a construir nuevas relaciones. La ruptura de Hande y Kerem también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre los actores y sus fans. ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a saber sobre la vida personal de sus ídolos? ¿Qué responsabilidad tienen los actores de compartir su vida privada con el público? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Por un lado, los fans son quienes apoyan la carrera de los actores, quienes compran sus productos y quienes hacen posible su éxito. Por lo tanto, es comprensible que sientan curiosidad por sus vidas y que deseen saber más sobre ellos. Por otro lado, los actores son seres humanos que tienen derecho a la privacidad y a la protección de sus vidas personales. La constante exposición mediática y la presión de los fans pueden ser muy difíciles de manejar y pueden afectar su bienestar emocional. La clave está en encontrar un equilibrio entre la necesidad de los fans de conocer a sus ídolos y el derecho de los actores a la privacidad. Los actores deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen de compartir su vida con el público, pero también deben establecer límites y proteger su intimidad. En el caso de Hande y Kerem, es importante respetar su decisión de no hablar sobre su ruptura y de mantener su privacidad. Los fans deben ser comprensivos y apoyar a sus ídolos en este difícil momento. En resumen, la separación de Hande y Kerem ha sido un evento que ha impactado al mundo de las series turcas. Ha generado un debate sobre las relaciones sentimentales, la privacidad de los actores y el papel de los fans. Aunque no sabemos qué les deparará el futuro, podemos estar seguros de que ambos actores seguirán adelante con sus vidas y que seguirán conquistando al público con su talento y su carisma. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos repasado los detalles de la separación, los rumores y las especulaciones, y hemos reflexionado sobre el impacto que ha tenido en sus carreras y en el mundo de las series turcas.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo y por su participación en esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que hubo un tercero en discordia? ¿Cómo creen que les afectará el futuro? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de mantener siempre un respeto por la privacidad de las personas involucradas, independientemente de las teorías o especulaciones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.